Me llamo Hamza. Tengo 28 años. Y el 22 de septiembre de 2017 mi vida cambió para siempre cuando Jesucristo me salvó de lo impensable. Nací en la realeza saudí, pero ese privilegio se convirtió en mi prisión. Lo que voy a contarte desafiará todo lo que crees saber sobre la familia, la fe y la libertad. Crecer en el Palacio Real de Arabia Saudí era como vivir dentro de una jaula dorada que se hacía más pequeña cada año. Los suelos de mármol bajo mis pies eran importados de Italia. Las lámparas de araña sobre mi cabeza estaban hechas del cristal más fino y las cortinas de seda que adornaban cada ventana costaban más de lo que la mayoría de la gente gana en toda una vida. Sin embargo, con cada día que pasaba, sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor. De niño creía que Alá me había bendecido al hacerme nacer en semejante privilegio. Mis días estaban llenos de tutores privados que me enseñaban caligrafía árabe, jurisprudencia islámica avanzada y la presencia imponente que se esperaba de un príncipe. Memorizaba largos pasajes del Corán con devoción genuina. Mi voz se hinchaba de orgullo al recitar las hermosas palabras con perfecto tajwid. Mi fe en Alá era pura y sincera. Realmente creía que vivía según su voluntad, protegido y resguardado dentro de los muros sagrados de nuestro complejo familiar. El palacio en sí era un mundo aparte, extendido por hectáreas de jardines perfectamente cuidados donde las fuentes sonaban día y noche. Mis recuerdos de la infancia están llenos del sonido de esa agua, del aroma del jazmín que florecía en parterres cuidadosamente atendidos y del roce de mi túnica mientras caminaba por corredores llenos de retratos de mis antepasados. Cada rostro en esos cuadros parecía observarme. Sus ojos seguían mis movimientos como si fueran guardianes de algún secreto antiguo que aún no había descubierto. Mi padre gobernaba nuestra casa con autoridad absoluta. Era un hombre cuya presencia llenaba cualquier habitación en la que entraba, cuya palabra era ley no solo en nuestra familia, sino en todo el reino. Cuando hablaba, todos escuchaban. Cuando sonreía, parecía que el sol salía de detrás de las nubes. Cuando su expresión se ensombrecía, todo el palacio contenía la respiración. Yo lo adoraba como solo un hijo puede adorar a su padre, pendiente de cada una de sus palabras y buscando su aprobación en todo lo que hacía. Mi madre se movía por la casa como una sombra grácil, siempre presente pero de alguna manera distante. Era hermosa como lo son las flores del desierto, delicada y perfectamente formada. Sin embargo, había algo en sus ojos que nunca logré entender del todo. Cuando me miraba, sobre todo a medida que crecía y empezaba a convertirme en un hombre joven, su mirada contenía una mezcla de amor y algo más, algo que parecía tristeza o tal vez advertencia. Extendía la mano para tocarme la cara con dedos temblorosos y luego la retiraba como si hubiera recordado algo doloroso. Pasaba mis días en relativo aislamiento del mundo exterior, como correspondía a un príncipe de mi categoría. Mis compañeros eran cuidadosamente seleccionados de otras familias nobles, chicos cuyos antecedentes habían sido investigados y aprobados exhaustivamente. Estudiábamos juntos, rezábamos juntos y compartíamos las ambiciones que tienen los jóvenes de nuestra posición. Hablaban de sus futuros papeles con entusiasmo, preguntándose qué alianzas forjarían sus padres, imaginando el poder que ejercerían y los legados que construirían. Sin embargo, incluso en esas conversaciones tan seguras de sí mismas empecé a notar corrientes extrañas. A veces mis amigos mencionaban tradiciones familiares que me parecían raras, costumbres que implicaban mantener puras las líneas de sangre y preservar el honor familiar mediante prácticas que nunca explicaban del todo. Cuando preguntaba, se miraban nerviosos y cambiaban de tema. Sus padres, cuando nos visitaban, me miraban con una mezcla de orgullo y complicidad que me ponía la piel de gallina, aunque no entendía por qué. Hazte esta pregunta, ¿cuándo la protección se convierte en prisión? Empecé a sentir la respuesta mucho antes de poder expresarla con palabras. Al acercarme a mi cumpleaños número 18,
la libertad que una vez di por sentada empezó a escapárseme como arena entre los dedos. Mis movimientos dentro del palacio se restringieron más. El acceso al mundo exterior, que siempre había sido limitado, se volvió casi inexistente. La conexión a Internet en mi habitación se vigilaba más de cerca y libros que antes estaban disponibles desaparecieron misteriosamente de la biblioteca del palacio. Mi padre empezó a dedicarme un tipo de atención diferente, cuando antes su afecto había sido paternal y protector. Ahora su mirada se detenía en mi físico en desarrollo de una manera que me hacía sentir profundamente incómodo. Comentaba lo fuerte y guapo que me estaba volviendo, como estaba creciendo para convertirse en alguien que traería gran honor al nombre de nuestra familia. Sus manos, cuando me tocaba el hombro o me agarraba el brazo, parecían quedarse más tiempo del necesario. Cuando me apartaba instintivamente, sus ojos brillaban con algo que parecía ira antes de que su expresión volviera a la máscara benevolente habitual. Las conversaciones que escuchaba a escondidas entre él y mi madre se hicieron más frecuentes y más intensas. Hablaban en voz baja de preservar nuestra línea de sangre real, de mantener la pureza que había hecho poderosa a nuestra familia durante generaciones. Captaba fragmentos de esas charlas, palabras sobre prácticas antiguas y obligaciones familiares que me retorcían el estómago de inquietud. Cuando se daban cuenta de que escuchaba, dejaban de hablar inmediatamente y me sonreían como si nada hubiera pasado. El comportamiento de mi madre se volvió aún más extraño y distante. A veces lloraba sin motivo aparente y luego se secaba rápidamente las lágrimas al darse cuenta de que la veía. Una vez la encontré rezando con una intensidad que me asustó. Su frente presionada contra la alfombra de oración tan fuerte que le dejó marcas en la piel. Cuando le pregunté qué le preocupaba, simplemente me miró con esos ojos tristes y sabios y dijo que rezaba por la misericordia de Alá sobre nuestra familia. Los familiares que visitaban el palacio parecían observarme con un hambre que me erizaba la piel. Mis tíos comentaban lo afortunado que era mi padre por tener un hijo tan fuerte, como nuestra línea de sangre había producido otro espécimen perfecto. Mis tías me examinaban como si fuera un semental premiado, comentando mi complexión, mi salud, mi evidente idoneidad para perpetuar el legado familiar. Sus hijos, mis primos, parecían saber algo que yo no, lanzándome miradas cargadas de secretos que aún no estaba preparado para entender. Al acercarme a mi cumpleaños número 20, los susurros se hicieron más urgentes, los planes más intensos. Mi padre anunció que había llegado el momento de iniciarme plenamente en las tradiciones sagradas, que había elegido la manera perfecta de preservar el honor y la sangre de nuestra familia. La persona seleccionada para este rito sagrado era mi hermana menor, Sara, una chica de 17 años a la que siempre había protegido con amor fraternal feroz. Acepté la noticia con la resignación que me habían inculcado desde el nacimiento. Este era el camino de nuestra gente, el sendero que Alá había trazado para los hijos de familias nobles. La ceremonia transcurrió en medio de incienso, oraciones antiguas y el peso aplastante de la expectativa. Avancé por los rituales como un sonámbulo, con el cuerpo presente pero la mente flotando en algún lugar por encima de lo que ocurría. Docenas de parientes varones celebraban lo que creían que era una unión sagrada. Mientras yo sentía que asistía a mi propio entierro, el puñal tradicional a mi lado parecía una cadena y el peso de las túnicas ceremoniales me oprimía los hombros como la carga de generaciones. Trajeron a mi hermana velada y temblorosa, educada y sumisa como se esperaba. Era hermosa como están entrenadas para serlo las mujeres reales, con rasgos delicados y un aire de gracia silenciosa fruto de toda una vida de obediencia. Cuando levantó el velo durante los ritos, su contacto fue suave. Me permití una pequeña esperanza de que tal vez este vínculo concertado pudiera crecer hasta convertirse en algo parecido a la paz familiar. Esa esperanza murió de forma brutal esa misma noche. Después de que se marchara el último invitado y el palacio quedara en silencio, mi padre me llevó a mí y a mi hermana a la cámara preparada.
La habitación estaba decorada con velas y tapices antiguos, creando una atmósfera que debería haber sido solemne pero que resultaba ominosa bajo la luz parpadeante. Allí estaba yo, nervioso, intentando prepararme mentalmente para lo que creía que sería una consumación privada entre hermano y hermana en nombre de la pureza de sangre. Mi padre cerró la puerta y se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto. El orgullo benevolente de la ceremonia había desaparecido, sustituido por algo frío y posesivo. Hay cosas que debes entender sobre este rito, hijo mío, dijo con voz desprovista de toda calidez. Cosas que he esperado a revelarte hasta que estuvieras preparado. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero intenté mantener la compostura. ¿Qué cosas, padre?, pregunté con voz firme a pesar del creciente temor. No estás aquí simplemente para tomar a tu hermana como un hombre toma a una esposa, continuó sin apartar los ojos de los míos. Estás aquí para servir un propósito superior, preservar la pureza de nuestra línea de sangre real mediante métodos que nuestra familia ha practicado durante generaciones. Sentí que el corazón me latía con fuerza, aunque aún no entendía del todo el significado completo de sus palabras. No lo entiendo, dije, aunque una parte de mí empezaba a temer que lo entendía demasiado bien. Se acercó más, su mirada volviéndose aún más intensa. Tu hermana será compartida, primero por mí, luego por ti y por los ancianos que llevan la sangre más pura. Este arreglo asegura que cualquier hijo nazca con el linaje real más puro posible. Es un honor que solo se concede a los hijos más fuertes y dignos de nuestra casa. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor, las llamas de las velas parecían bailar en patrones salvajes y amenazantes. No, susurré sacudiendo la cabeza frenéticamente. Eso no puede ser verdad. Eso no es islámico. Eso no es lo que quiere Alá. Mi padre se rió, un sonido completamente vacío de humor. ¿Qué sabes tú de lo que quiere Alá? Eres joven y sin probar. Yo soy un líder religioso, un hombre que comprende los misterios más profundos de la fe que están ocultos al entendimiento común. He consultado con eruditos que conocen las antiguas costumbres, las prácticas que mantuvieron puras nuestras líneas de sangre mucho antes de que el mundo moderno intentara corromper nuestras tradiciones. Retrocedí un paso, con las piernas temblando tan violentamente que apenas podía sostenerme. No lo haré, dije con la voz ganando fuerza a pesar del terror. Esto está mal. Esto está prohibido. No tocaré a mi hermana y no te dejaré. Me golpeó en la cara con fuerza, la primera vez que alzaba la mano contra mí con ira. Aprenderás obediencia de una forma u otra. Esto es más grande que tus deseos individuales. Se trata de la continuación de una línea de sangre que ha gobernado durante siglos. Tu hermana ha aceptado su papel. Ahora aceptarás el tuyo o verás cómo sufre sola. Miré a Sara, mi hermana pequeña, llorando en silencio detrás del velo y la revelación me aplastó. Los ojos tristes de mi madre, su comportamiento distante, la forma en que se encogía al ser tocada, todo cobró un horrible sentido perfecto. Ella había nacido del mismo sistema. Generaciones de mujeres, y ahora también de hombres, forzadas a mantener la sangre pura. Esa noche comenzó una pesadilla que consumiría los siguientes años de mi vida. Aprendí que no había nadie a quien acudir en busca de ayuda, ninguna autoridad superior a los hombres que controlaban todos los aspectos de mi existencia. Mis protestas eran recibidas con palizas. Mi negativa traía castigo para mi hermana. Mis gritos no se oían más allá de las paredes de esa cámara. Mis lágrimas eran recibidas con burla o rabia. La fe islámica que una vez me había dado consuelo se convirtió en fuente de tormento mientras mi padre retorcía conceptos religiosos para justificar sus actos. Hablaba de autoridad masculina absoluta,
del deber sagrado de preservar la pureza familiar a cualquier precio, de prácticas antiguas que precedían las interpretaciones modernas de la ley islámica. Cuando citaba las prohibiciones del Corán, me golpeaba y me decía que era demasiado ignorante para comprender los misterios más profundos reservados para la élite. Mi madre, cuando por fin logré enfrentarla semanas después, solo pudo llorar y abrazarme mientras confesaba entre sollozos rotos que ella había sido tomada de la misma forma por su propio padre y hermano. Había rezado para que la tradición muriera con su generación, para que yo pudiera escapar del destino que había caído sobre las mujeres, y ahora también sobre los hombres, de nuestra familia. Pero el poder de mi padre era absoluto y no había donde huir dentro de los confines de nuestro mundo aislado. Pasé esos años oscuros en una crisis espiritual completa, cuestionando todo lo que alguna vez había creído sobre Alá, sobre la familia, sobre el propósito de la existencia humana. Si esta era la voluntad de Dios para sus siervos más privilegiados, entonces Dios era cruel o indiferente. Cualquier posibilidad me llenaba de una desesperación tan profunda que la muerte parecía una misericordia que me era negada. Los años siguientes se fundieron en una niebla de desesperación y búsqueda desesperada. En los raros momentos en que me dejaban solo, me encontré volviéndome al único lugar que aún era parcialmente accesible, Internet. El palacio tenía conexión inalámbrica para uso familiar, aunque estaba fuertemente vigilada y filtrada. Pero en mi desesperación empecé a encontrar formas de saltarme esas restricciones usando técnicas que aprendí de fragmentos de conversaciones con primos más jóvenes y hábiles con la tecnología. Tarde en la noche, cuando el palacio quedaba en silencio y mis captores por fin me dejaban en paz, me acurrucaba bajo las mantas con una tableta, con la pantalla apenas visible. El corazón me latía con terror ante la idea de ser descubierto, pero mi hambre espiritual se había vuelto más fuerte que el miedo. Empecé a buscar respuestas a preguntas que nunca me había atrevido a formular. ¿Por qué Alá permitía tanto sufrimiento? ¿Existían otras interpretaciones de la fe que no exigieran tanta crueldad? ¿Realmente quería Dios que las familias soportaran lo que nosotros estábamos soportando? Mis primeras búsquedas fueron tentativas y aún arraigadas en el pensamiento islámico. Busqué eruditos islámicos progresistas que ofrecieran perspectivas diferentes. Encontré cierto consuelo al descubrir que había musulmanes en todo el mundo que condenaban el tipo de trato que recibíamos, que argumentaban que tales prácticas violaban el verdadero espíritu del Islam. Pero incluso esas voces más ilustradas parecían ofrecer poca esperanza a alguien atrapado tan completamente como yo. Fue durante una de esas búsquedas nocturnas cuando me topé por primera vez con sitios web cristianos. Al principio los encontré por accidente mientras buscaba información sobre abusos dentro de familias religiosas. El primer testimonio cristiano que leí era de un joven de Yemen que había sido forzado a ritos similares de pureza de sangre y había escapado tras convertirse al cristianismo. Su historia resonó con la mía de una forma que a la vez consolaba y aterrorizaba. El terror venía de toda una vida de condicionamiento que me enseñó que el cristianismo era una fe corrompida, que Jesús era simplemente un profeta al que seguidores equivocados habían elevado erróneamente a la divinidad. Incluso leer material cristiano parecía una traición a todo lo que me habían enseñado a creer. Sin embargo, el consuelo era innegable. Ese hombre escribía sobre haber encontrado paz y dignidad en su relación con Jesucristo, sobre haber descubierto que Dios lo veía como un hijo amado y no como una herramienta para ser usada por los hombres. Me encontré volviendo a sitios cristianos noche tras noche, atraído por historias de transformación y esperanza que parecían imposibles dentro de mi comprensión actual de la fe. Cuanto más leía, más empecé a notar diferencias fundamentales entre el Jesús descrito en esos testimonios y el Alá al que había adorado toda mi vida. Jesús parecía buscar activamente a los quebrantados y los que sufren. Elevaba a los débiles en lugar de aplastarlos. Hablaba de amor y redención en lugar de dominación y sumisión. Una noche descubrí un sitio web con testimonios específicamente de hombres musulmanes convertidos al cristianismo.
Cada historia era más poderosa que la anterior. Hombres que habían escapado de roles forzados en sistemas familiares opresivos, que habían encontrado libertad de tradiciones religiosas retorcidas, que habían descubierto que Dios los amaba no por su fuerza o obediencia, sino simplemente porque eran sus hijos. Leí esas historias con lágrimas cayendo por mi rostro, apenas atreviéndome a creer que tal transformación fuera posible. La guerra interna que comenzó a librarse en mi mente y mi corazón fue casi insoportable. Cada instinto que poseía, cada creencia que me habían inculcado desde la infancia gritaba que estaba cometiendo el pecado imperdonable del circo al siquiera considerar que Jesús pudiera ser algo más que un profeta. El miedo a la condenación eterna estaba tan profundamente grabado en mi psique que a veces borraba el historial y juraba no volver a mirar esos materiales. Pero el hambre espiritual era más fuerte que el miedo. Cada día traía nuevas humillaciones y abusos de mi padre y los ancianos, y con cada día que pasaba el Dios del Islam parecía más distante e indiferente. Mis oraciones parecían rebotar en el techo, encontrando solo silencio. Por eso te pregunto, cuando te estás ahogando en una oscuridad tan absoluta que no ves ninguna esperanza de rescate, ¿importa qué cuerda te lancen? Para mí, esa cuerda empezó a tomar la forma de Jesucristo, aunque era demasiado cobarde para agarrarla directamente. Mi primera oración tentativa a Jesús llegó durante una noche especialmente brutal a finales de 2016. Mi padre había sido especialmente cruel y los ancianos habían mostrado un nivel de depravación que me dejó roto tanto física como emocionalmente. Mientras yacía solo después, con el cuerpo dolorido y el espíritu completamente destrozado, me encontré susurrando palabras que nunca había pronunciado. Jesús, susurré en la oscuridad, apenas audible incluso para mí mismo. Si eres real, si realmente amas a los quebrantados como dicen estas historias, por favor ayúdame. No sé si puedes oírme y no sé si rezarte me manda al infierno, pero no tengo a dónde más acudir. La respuesta fue inmediata y completamente inesperada. En lugar de la culpa y el miedo aplastantes que esperaba sentir, experimenté una sensación cálida que parecía envolver todo mi cuerpo. No fue dramática ni abrumadora, pero era inconfundiblemente real. Por primera vez en años sentí una paz que parecía venir de fuera de mí mismo. El dolor no desapareció, pero se volvió soportable de una forma que nunca antes lo había sido. Esa experiencia me aterrorizó y me animó al mismo tiempo. Empecé a rezar a Jesús con más regularidad, aunque siempre en secreto y siempre con tremenda culpa y miedo. Rezaba durante el día cuando estaba solo, pidiéndole fuerza para proteger a mi hermana y soportar cualquier nuevo horror que nos esperara. Rezaba por la noche, pidiéndole que protegiera nuestras mentes y espíritus aunque aún no pudiera proteger nuestros cuerpos. Cuanto más rezaba a Jesús, más empecé a notar cambios en mi perspectiva. La desesperación que amenazaba con consumirme por completo empezó a levantarse ligeramente. Comencé a creer, contra toda evidencia, que nuestra situación tal vez no fuera permanente. Donde Alá había parecido distante e indiferente, Jesús se sentía presente y compasivo. Donde las enseñanzas islámicas tal como se practicaban en mi familia parecían justificar nuestro sufrimiento, el Jesús que estaba conociendo lo oponía activamente. Empecé a leer la Biblia en línea, comenzando por los libros del Nuevo Testamento que se centraban específicamente en las enseñanzas y acciones de Jesús. El contraste entre el Jesús que descubrí en las Escrituras y los líderes religiosos que controlaban mi vida no podía ser más marcado. Jesús defendía a los vulnerables en lugar de explotarlos. Elevaba a mujeres y niños a posiciones de respeto y dignidad. Hablaba con dureza contra los hombres que abusaban de su poder y autoridad. El Sermón del Monte se convirtió en mi refugio secreto. Las palabras de Jesús sobre el cuidado de Dios por los gorriones y los lirios del campo hablaban directamente a mi sentimiento de inutilidad y abandono. Si Dios cuidaba de criaturas tan pequeñas y aparentemente insignificantes, tal vez también se preocupaba por mí y por mi hermana.
La promesa de Jesús de que los que lloran serían consolados me dio esperanza de que nuestras lágrimas no caían desapercibidas. Empecé a entender que el Dios revelado a través de Jesucristo era fundamentalmente diferente del Alá al que había adorado. No era simplemente una diferencia de nombres o expresiones culturales del mismo ser divino. Era una comprensión completamente distinta del carácter de Dios y de su relación con la humanidad. El Dios de Jesucristo parecía perseguir a los quebrantados y los que sufren con amor activo. Mientras que el Alá de mi experiencia exigía sumisión y ofrecía poco consuelo a cambio. El miedo a la blasfemia siguió luchando contra mi creciente atracción por Jesús. Pero la desesperación resultó más fuerte que el condicionamiento teológico. Mi situación empeoraba en lugar de mejorar. Mi padre y los ancianos hablaban de planes para asegurar que mi hermana quedara embarazada pronto y la idea de traer un hijo a esta pesadilla me llenaba de horror. Me di cuenta de que me acercaba rápidamente a un punto de no retorno donde el escape sería imposible y nuestro destino quedaría sellado para siempre. Hué durante ese periodo de desesperación creciente cuando tomé la decisión de rezar a Jesús con completa sinceridad, en lugar de los susurros llenos de culpa que había estado ofreciendo. Si era real, si realmente me amaba a mí y a mi hermana como afirmaban los testimonios, entonces estaba dispuesto a confiar en él por completo, sin importar las consecuencias eternas que me habían enseñado a temer. 22 de septiembre de 2017. Esa fecha está grabada en mi memoria como una marca al rojo, señalando el momento en que todo lo que creía saber sobre Dios, la fe y la realidad se transformó por completo. Esa noche comenzó como tantas otras durante esos años oscuros, con mi padre y los ancianos saliendo de la cámara después de horas de abuso indecible. Yacía en mi cama después, con el cuerpo roto y el espíritu aplastado más allá de lo que creía humanamente posible soportar. El dolor físico no era nada comparado con la agonía espiritual que me consumía. Durante meses había estado rezando tentativamente a Jesús, experimentando pequeños momentos de paz que me daban justo la esperanza suficiente para seguir respirando. Pero esa noche la oscuridad parecía absoluta. Mi padre había sido particularmente brutal y los ancianos habían hablado con indiferencia de sus planes para asegurar la concepción pronto. La idea de traer un hijo a esta pesadilla, de criar a una hija o un hijo que pudiera enfrentar el mismo destino, me llenaba de tal horror que la muerte parecía una misericordia. Recuerdo cómo me incorporé del suelo donde me había derrumbado, con las piernas temblando tan violentamente que apenas podía sostenerme. La túnica de seda que llevaba, antes lujosa, estaba rota y manchada con mis lágrimas. Caminé hasta la ventana de mi habitación y miré el paisaje desértico que se extendía infinitamente más allá de los muros del palacio. La luna estaba llena esa noche, bañando todo en luz plateada que debería haber sido hermosa pero que parecía fría y burlona. Allí de pie frente a esa ventana llegué al final de mí mismo por completo. Cada oración que había ofrecido a Alá a lo largo de los años parecía haberse perdido en un vacío. Cada versículo del Corán que había memorizado parecía impotente para ayudarme. El Dios al que había adorado toda mi vida parecía ausente o activamente cómplice de mi sufrimiento. No me quedaba nada que perder, ninguna reputación que proteger, ningún miedo religioso que pudiera superar mi desesperación. Caí de rodillas sobre el suelo de mármol, no en la posición ritual prescrita para la oración islámica, sino simplemente derrumbándome bajo el peso de mi angustia. Con lágrimas cayendo por mi rostro y todo mi cuerpo temblando, pronuncié palabras que salieron de lo más profundo de mi alma. Jesús, grité, ya sin susurrar ni intentar ocultar mi desesperación. Jesucristo, si eres real, si realmente existes como algo más que un profeta, necesito que nos salves o nos dejes morir. Ya no puedo soportar esto. Estos hombres que dicen servir a Dios han destruido todo lo bueno que había en nosotros. Si eres el Dios de amor que describen estos testimonios cristianos, por favor, demuéstramelo ahora. Estoy dispuesto a arriesgar la condenación eterna por descubrir si eres real.
Lo que ocurrió después desafía cualquier explicación racional que pueda ofrecer. Sin embargo, sigue siendo la experiencia más real de toda mi vida. En cuanto esas palabras salieron de mis labios, la atmósfera de mi habitación cambió por completo. El aire mismo pareció brillar y calentarse, y una luz comenzó a aparecer sin fuente terrenal. No era la luz dura de la electricidad ni el resplandor parpadeante de las velas, sino algo que parecía emanar paz y seguridad. La luz se hizo más intensa, pero en lugar de dañarme los ojos trajo un consuelo como nunca había experimentado. Y entonces, en el centro de ese resplandor radiante, lo vi. Jesucristo estaba delante de mí tan real y sólido como cualquier persona que hubiera conocido, pero irradiando una presencia inconfundiblemente divina. Su aspecto no se parecía en nada a las representaciones artísticas occidentales que había visto en línea. Su piel era olivácea, su cabello oscuro y ondulado, sus rasgos claramente de Oriente Medio. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron por completo. Contenían profundidades de compasión y amor e ira justa en mi nombre, que me hicieron entender en un instante que estaba mirando el rostro del amor divino perfecto hecho manifiesto. Llevaba una simple túnica blanca que parecía brillar con luz propia. Y cuando se acercó a mí, cada paso parecía traer olas de paz que lavaban mi espíritu roto como un bálsamo curativo. Pero fue cuando habló cuando supe sin ninguna duda que esto no era una alucinación nacida de la desesperación o un colapso mental. Hijo mío, dijo, y su voz contenía más amor y aceptación que cualquier voz humana que hubiera oído jamás, más que la de mi propio padre. Mi hijo precioso, he oído cada grito que tú y tu hermana habéis dado. He visto cada lágrima que habéis derramado. He sentido cada momento de vuestro dolor como si fuera mío. Intenté hablar, preguntar las 1000 preguntas que inundaban mi mente, pero no salieron palabras. Solo pude mirarlo entre lágrimas mientras continuaba hablando con palabras que llegaban a los lugares más profundos de mi alma herida. No sois propiedad para ser usada y desechada, dijo Jesús sin apartar sus ojos de los míos. Tú y tu hermana no sois vasijas para las ambiciones de hombres malvados. Sois mis hijos amados, preciosos sin medida, creados para dignidad, amor y un propósito mucho mayor que la oscuridad que os ha rodeado. La transformación que comenzó a producirse en mí mientras hablaba fue inmediata y profunda. El peso aplastante de vergüenza e impotencia que había oprimido mi espíritu durante años empezó a levantarse. La voz en mi mente que constantemente me decía que era débil, cómplice e irredimible quedó silenciada por sus palabras de amor y aceptación. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla me sentí como un ser humano y no como una herramienta. Jesús se arrodilló a mi lado en ese suelo de mármol. Y cuando puso su mano en mi hombro sentí poder fluyendo a través de su contacto que comenzó a sanar heridas que ni siquiera sabía que llevaba. No solo el trauma físico, aunque eso también empezó a desvanecerse, sino el daño espiritual y emocional profundo que me había convencido de que estaba más allá de toda esperanza de rescate. Sé que tienes miedo, continuó con voz infinitamente tierna. Te han enseñado que acudir a mí significa condenación eterna, pero yo te digo la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. No he venido a condenarte, sino a liberarte de toda cadena que te ata. Te lo digo ahora mismo, cuando sentí la presencia de Jesús rodeándome como un abrazo protector, todas las mentiras que me habían contado sobre el carácter de Dios empezaron a derrumbarse. Este no era una deidad distante que exigía sumisión y ofrecía poco a cambio. Este era amor perfecto persiguiéndome en mi hora más oscura, ofreciéndome una libertad que nunca me había atrevido a imaginar posible. ¿Confiarás en mí?, preguntó Jesús. Y supe que mi respuesta a esa pregunta determinaría no solo mi futuro terrenal, sino el destino eterno de mi alma. ¿Me dejarás llevaros a ti y a tu hermana de esta oscuridad a la luz que he preparado para vosotros? Sin dudar asentí entre lágrimas. Sí,
susurré con voz apenas audible pero llena de más certeza que cualquier cosa que hubiera sentido en toda mi vida. Sí, Jesús, confío en ti por completo. Sálvanos. La sonrisa que cruzó su rostro ante mis palabras fue como ver salir el sol después de la noche más larga del invierno. Extendió la mano y tocó mi frente. Y en ese momento sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mi propia identidad. El príncipe musulmán llamado Hamza, que había sufrido y participado en abusos indecibles, murió en ese instante y una nueva creación, un hijo del Dios vivo, nació. Haré camino donde no parece haberlo, me prometió Jesús. Confía en mi tiempo y en mis métodos. Lo que parece imposible al entendimiento humano es sencillo para quien creó el universo. Tú y tu hermana caminaréis libres de este lugar y llevaréis mi mensaje de esperanza a otros que sufren como vosotros habéis sufrido. La visión empezó a desvanecerse gradualmente, pero la paz que Jesús me había dado permaneció mientras la luz se atenuaba y su presencia física se retiraba. Oí sus últimas palabras: estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo. Cuando tengas miedo, recuerda este momento. Cuando te sientas solo, sabe que estoy más cerca que tu propio aliento. Ahora eres mío y nada te arrebatará de mi mano. Cuando la habitación volvió a su aspecto normal, ya no era la misma persona que se había arrodillado allí desesperado minutos antes. Seguía físicamente en el mismo palacio, seguía legalmente atado a la misma familia abusiva, seguía rodeado por los mismos hombres malvados que nos habían atormentado, pero espiritualmente ya era libre. Jesucristo me había reclamado como suyo y sabía con absoluta certeza que nuestro rescate no era cuestión de si, sino de cuándo. Esa misma noche me bauticé yo mismo en el baño de mi habitación, sumergiendo la cabeza en el lavabo de mármol mientras declaraba mi fe en Jesucristo como Señor y Salvador. El agua que me lavó pareció quitar no solo las manchas físicas del abuso, sino la contaminación espiritual de años de sufrimiento. Cuando emergí, jadeando y alabando a Jesús en árabe susurrado, supe que había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. Los días siguientes a mi encuentro con Jesucristo estuvieron llenos de paz sobrenatural, incluso cuando las circunstancias externas seguían igual. Caminaba por el palacio con un secreto que ardía brillante en mi corazón, sabiendo que nuestro rescate llegaba, aunque no tuviera ninguna razón terrenal para creer que algo así fuera posible. Cada mañana al despertar susurraba oraciones a Jesús, pidiéndole que preparara el camino para nuestra huida y que me diera fuerza para soportar lo necesario hasta ese momento, y que protegiera a mi hermana. 3 semanas después de mi encuentro divino, el 12 de octubre de 2017, comenzó a desarrollarse la primera pieza del plan de rescate de Dios. Mi padre anunció que viajaría a Londres para importantes reuniones de negocios con otros miembros de la familia real. No era raro en sí mismo, pero lo inusual fue la duración del viaje. Estaría fuera casi 2 semanas, más tiempo que cualquier ausencia anterior que recordara. La mañana de la partida de mi padre ocurrió algo extraordinario que solo puedo atribuir a la intervención divina. Mientras la familia se reunía para despedirlo, llegó un mensajero con noticias urgentes para el tío mayor que normalmente supervisaba los ritos en ausencia de mi padre. Su propio hijo había sufrido un grave accidente en el extranjero y pedía su presencia inmediata. El honor familiar exigía que lo dejara todo y partiera al instante. Vi cómo se desarrollaba todo con creciente asombro, reconociendo la mano de Dios orquestando circunstancias que ningún ser humano podría haber arreglado. En cuestión de horas, los 2 hombres que controlaban más directamente nuestras vidas estarían a cientos de kilómetros de distancia, dejándonos a mi hermana y a mí una libertad que no habíamos experimentado en años. Pero el plan de Dios era aún más intrincado de lo que inicialmente había comprendido. Esa misma tarde llegó al palacio un vehículo diplomático trayendo a una familia que nunca había conocido. Los presentaron como el embajador y su familia de una nación europea, invitados por mi padre antes de partir para disfrutar de nuestra hospitalidad tradicional durante una visita de intercambio cultural.
Lo que mi padre no sabía, lo que nadie en mi familia sospechaba, era que esa familia eran cristianos devotos que habían estado orando por oportunidades de ministrar a musulmanes en el reino. La esposa del embajador, una mujer amable de unos 50 años llamada Catherine, poseía un discernimiento que ahora reconozco como un don del Espíritu Santo. En pocas horas desde su llegada había identificado la profunda rotura en mis ojos y en los de mi hermana, a pesar de nuestros esfuerzos por mantener la fachada adecuada de príncipes contentos. Durante la cena formal en su honor, la sorprendí observándonos con una expresión de profunda preocupación que nada tenía que ver con el protocolo diplomático. A la mañana siguiente, mientras los hombres de ambas familias celebraban sus reuniones oficiales, Catherine se acercó a mí en los jardines del palacio donde a menudo caminaba solo con mi hermana. Sus primeras palabras aún resuenan en mi memoria como una de las confirmaciones más hermosas del amor de Dios que he recibido. Querido joven, dijo en árabe perfecto, poniendo una mano suave en mi brazo, he estado orando por ti y por tu hermana desde el momento en que nos conocimos. El Espíritu Santo me ha mostrado que lleváis una carga mucho más pesada de lo que ningún joven debería llevar. Quiero que sepáis que no estáis solos y que hay personas que se preocupan por lo que os pase. La miré atónito, sin saber cómo responder a tanta bondad inesperada de una desconocida. Mi primer instinto fue desviar su preocupación con educadas evasivas, como me habían entrenado toda la vida. Pero algo en sus ojos, una profundidad de compasión que me recordaba la expresión de Jesús durante mi visión, me hizo dudar. No sé a qué se refiere, dije con cautela, mirando alrededor para asegurarme de que ningún empleado del palacio nos oyera. Catherine sonrió con la paciencia de quien está acostumbrada a trabajar con personas traumatizadas. Entiendo tu precaución, respondió, pero quiero que sepas que mi marido y yo representamos una organización que ayuda a personas que se encuentran en situaciones imposibles. Tenemos recursos y contactos que van mucho más allá de lo que la mayoría imagina. Si alguna vez necesitáis ayuda de verdad, hay personas que arriesgarán todo para garantizar vuestra seguridad y la de tu hermana. Durante los 3 días siguientes, Catherine y yo tuvimos varias conversaciones cuidadosamente orquestadas en lugares del palacio donde podíamos hablar sin vigilancia electrónica. Nunca me presionó para que revelara detalles de nuestra situación, pero sus preguntas suaves y respuestas compasivas fueron sacando poco a poco fragmentos de nuestra historia. Cuando por fin le confesé que recientemente había entregado mi vida a Jesucristo, su rostro se iluminó con una alegría que pareció iluminar todo el jardín. Lo sabía, susurró con lágrimas en los ojos. Pude sentir el Espíritu Santo en ti desde el primer momento. Dios nos ha estado preparando a los dos para este encuentro, ¿verdad? Fue Catherine quien me reveló la existencia de una red clandestina de cristianos especializados en ayudar a musulmanes a escapar de situaciones abusivas y persecución religiosa. Esta red operaba en varios países, financiada por iglesias y organizaciones cristianas que entendían que la Gran Comisión a veces exigía algo más que predicar y evangelizar. A veces exigía acción directa para rescatar a los hijos de Dios de formas modernas de esclavitud. Hay casas seguras, explicó Catherine durante una de nuestras reuniones secretas en la biblioteca del palacio. Hay familias cristianas que os acogerán a ti y a tu hermana y os protegerán mientras establecéis nuevas identidades, nuevas vidas. Hay expertos legales especializados en casos de asilo por persecución religiosa. Y lo más importante, hay personas que entienden que vuestra decisión de seguir a Jesucristo os convierte en objetivos y que están preparadas para hacer lo necesario para garantizar vuestra supervivencia. El plan de escape que Catherine describió parecía increíblemente complejo y a la vez imposiblemente sencillo. La noche del 15 de octubre, durante la luna nueva cuando la oscuridad ofreciera máxima cobertura, mi hermana y yo nos deslizaríamos de nuestras habitaciones y nos dirigiríamos a un lugar predeterminado en los terrenos del palacio. Un vehículo estaría esperando para llevarnos a un aeródromo privado donde un vuelo charter nos sacaría a un país que no tenía tratados de extradición con Arabia Saudí en casos de persecución religiosa.
Hazte esta pregunta, ¿crees que Dios puede mover montañas? Porque en los días previos a nuestra huida lo vi mover montañas que deberían haber sido inamovibles. El sistema de seguridad del palacio, que nunca había fallado en todos los años que llevaba viviendo allí, empezó a sufrir misteriosas averías técnicas. Las cámaras fallaban exactamente en los momentos en que necesitábamos movernos por zonas sin ser detectados. Los sensores de movimiento no se activaban cuando pasábamos durante nuestros ensayos del recorrido de huida. Los perros guardianes que patrullaban los terrenos del palacio, animales entrenados para atacar sin dudar a los intrusos, se volvían inexplicablemente dóciles cuando nos acercábamos durante nuestras misiones de reconocimiento nocturnas. No eran cambios normales de comportamiento explicables por casualidad o suerte. Eran intervenciones sobrenaturales que despejaban el camino para nuestra huida de formas que ningún plan humano podría haber logrado. La tarde del 15 de octubre, mientras me preparaba para lo que esperaba fuera nuestra última noche en ese palacio de horrores, mi madre vino a mi habitación para lo que de alguna manera sabía que sería nuestra conversación final. Había notado cada vez más sospechas en mi comportamiento reciente, observando una paz en mi actitud que no podía explicar dadas las circunstancias de nuestras vidas. «Estás planeando algo», dijo no como acusación, sino como constatación teñida de miedo y esperanza. «Lo veo en tus ojos. Has encontrado algo que yo nunca he podido encontrar». Tomé sus manos sabiendo que no podía irme sin ofrecerle la misma esperanza que Jesús me había dado. «Madre», dije, «he encontrado el camino hacia la libertad. No solo libertad física, sino libertad espiritual que puede transformarlo todo, incluso si nuestras circunstancias externas no cambian». Entre lágrimas le hablé de mi encuentro con Jesucristo, de la paz y el amor que había descubierto, del rescate que llegaría esa misma noche. Le supliqué que viniera con nosotros, que diera un paso de fe y confiara en que Jesús abriría un camino para todos. Pero mi madre, desgastada por décadas de abuso y condicionamiento, no pudo reunir el valor para dar ese salto. «Soy demasiado mayor, estoy demasiado rota», dijo entre lágrimas. «Pero tú, mi hijo precioso, y tu hermana, todavía tenéis vida por delante. Id y sabed que lleváis mi amor y mis oraciones allá donde os lleve esta nueva vida». Cuando se puso el sol el 15 de octubre completé los últimos preparativos para la huida junto con mi hermana. Nos vestimos con la ropa más oscura que teníamos y empaquetamos solo lo esencial en pequeñas bolsas que pudiéramos llevar fácilmente. A medianoche me arrodillé una última vez en esa habitación donde tanto había sufrido y donde Jesús se me había revelado, ofreciendo una oración de gratitud por su fidelidad y una petición de protección durante las peligrosas horas que teníamos por delante, para mi hermana y para mí. La huida en sí se desarrolló como una danza perfectamente coreografiada dirigida por un director invisible. Cada paso que dimos estaba cubierto por circunstancias milagrosas que desafiaban toda explicación natural. Y cuando llegamos al punto de encuentro acordado en los jardines del palacio, el marido de Catherine estaba esperando exactamente como había prometido, y la expresión de su rostro me dijo que él también había sido testigo de la intervención sobrenatural de Dios en toda esta operación de rescate. El primer aliento de aire libre que respiré fuera de las fronteras de Arabia Saudí fue como resucitar de entre los muertos. Cuando nuestro avión aterrizó en Chipre el 16 de octubre de 2017, me derrumbé de rodillas en la pista junto con mi hermana y lloramos lágrimas de gratitud que parecían salir de los pozos más profundos de nuestras almas. El sol mediterráneo en nuestras caras, el aire salado en los pulmones, el conocimiento de que estábamos fuera del alcance de mi padre y los ancianos creó una euforia que las palabras no pueden describir adecuadamente. Catherine y su marido habían arreglado que nos quedáramos con una familia cristiana en Limassol especializada en ayudar a refugiados religiosos a transitar a sus nuevas vidas. La familia Giorgio nos acogió en su hogar como si fuéramos sus propios hijos regresando de un viaje largo y peligroso. La señora Giorgio, una mujer cuyos propios familiares habían huido de la persecución décadas atrás,
entendía los desafíos únicos de quienes habían dejado atrás no solo una familia abusiva, sino toda una identidad cultural y religiosa. Mi primera mañana de domingo en su casa nos invitaron a mi hermana y a mí a ir a la iglesia con ellos. Nunca había estado dentro de un culto cristiano y la experiencia me abrumó de formas que no había anticipado. En el momento en que cruzamos las puertas de esa pequeña iglesia ortodoxa sentí la presencia de Jesucristo de una manera a la vez familiar y completamente nueva. Los iconos en las paredes, el incienso subiendo hacia la cúpula, las voces de la congregación cantando himnos antiguos en griego crearon una atmósfera de adoración que hablaba a algo profundo dentro de mi espíritu. Cuando el sacerdote comenzó a leer del Evangelio de Lucas sobre Jesús sanando a los quebrantados de corazón y poniendo en libertad a los cautivos, entendí que esas palabras no eran meros relatos históricos, sino promesas vivas que se habían cumplido en nuestras propias vidas. Mientras la congregación recitaba el credo niceno declarando su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, uní mi voz a la suya en árabe, confesando públicamente mi fe por primera vez, rodeado de hermanos creyentes. El viaje de sanación que comenzó en ese culto tardaría meses en desarrollarse por completo. La consejera de trauma que la familia Giorgio nos conectó, una mujer cristiana que había trabajado extensamente con supervivientes de persecución religiosa, nos ayudó a entender que nuestros cuerpos y mentes necesitarían tiempo para procesar el horror que habíamos soportado. Las pesadillas que plagaban nuestro sueño, los ataques de pánico que llegaban sin aviso, la vergüenza profunda que nos hacía sentir sucios e indignos a pesar del amor de Jesús eran respuestas normales a una crueldad anormal. Pero con cada semana que pasaba, a medida que nos sumergíamos en el estudio de la Biblia y la comunión cristiana, la sanación se hacía más evidente. La comunidad cristiana de Chipre nos abrazó con un amor que demostraba la realidad de lo que Jesús había enseñado sobre la familia de creyentes trascendiendo los lazos biológicos y culturales. Estas personas que nunca nos habían conocido antes de nuestra huida nos trataron con más cuidado y respeto genuino del que habíamos recibido de nuestra propia familia real. Aprender a leer la Biblia en mi propia lengua se convirtió en una de mis mayores alegrías durante esos primeros meses de libertad. La Biblia árabe que me dio la señora Giorgio se convirtió en mi compañera constante y pasaba horas cada día descubriendo las profundidades del amor de Dios revelado en las Escrituras. Los salmos de David resonaban especialmente profundo con mi experiencia al reconocer en sus palabras el mismo viaje de la desesperación a la liberación que yo había recorrido. 6 meses después de nuestra huida, mi hermana y yo tomamos la decisión de bautizarnos públicamente en el mar Mediterráneo. El simbolismo no se le escapó a ninguno de los que nos reunimos en esa playa una cálida mañana de abril de 2018. Elegíamos morir a nuestras antiguas identidades como reales saudíes y resucitar a una nueva vida como hijos de Jesucristo. Cuando el pastor Dimitri nos bajó bajo las olas y nos levantó de nuevo sentí que las últimas cadenas de nuestras vidas anteriores se rompían para siempre. Las palabras del pastor cuando emergimos del agua aún resuenan en mi corazón: habéis sido sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados con él por la fe en el poder de Dios. Ya no sois esclavos del miedo, sino hijos e hijas del Dios Altísimo. La pequeña congregación reunida en la playa estalló en celebración. Y supe que estábamos experimentando la alegría que las Escrituras describen que existe en el cielo cuando un pecador se arrepiente y vuelve a casa. Fue durante mi segundo año de libertad cuando Dios comenzó a revelarme el propósito ministerial para el que nos había rescatado. A través de la misma red clandestina que había facilitado nuestra huida empecé a recibir peticiones de ayuda de otros musulmanes atrapados en situaciones similares. Algunas eran mujeres enfrentando matrimonios forzados o abusos basados en el honor. Otros eran jóvenes varones siendo preparados para los mismos ritos de pureza de sangre que yo había soportado. Otros más sufrían diversas formas de persecución por conversiones secretas al cristianismo. Mi primera participación en ayudar a otra persona a escapar llegó cuando recibí un mensaje a través de canales cifrados de un adolescente en un estado del Golfo cuya familia planeaba iniciarlo en los mismos horrores.
Usando contactos que había desarrollado a través de mi propia red de rescate, pude ayudar a coordinar su huida a una casa segura en Europa. Cuando vi su rostro en una videollamada después de llegar a salvo, radiante con la misma alegría y libertad que yo había experimentado, supe que Dios me estaba llamando a hacer de este trabajo la misión de mi vida. Los riesgos de este ministerio son reales y continuos. La influencia de mi padre se extiende mucho más allá de las fronteras de Arabia Saudí y ha habido múltiples intentos de localizarnos y forzarnos a volver. Hemos tenido que mudarnos varias veces cuando fuentes de inteligencia indicaban que nuestra ubicación estaba comprometida. Vivimos bajo identidades falsas y mantenemos estrictos protocolos de seguridad que limitan nuestra libertad de movimiento y asociación. Pero los riesgos palidecen en comparación con la alegría de ver a otras personas descubrir la misma libertad en Jesucristo que transformó nuestras propias vidas. En los últimos años he estado directamente involucrado en ayudar a más de 30 personas a escapar de situaciones de persecución religiosa y abuso. Cada operación de rescate requiere meses de planificación cuidadosa y coordinación con organizaciones cristianas en varios países. Pero ver a esos hombres y mujeres dar sus primeros pasos en libertad hace que cada peligro valga la pena. Te pido hoy, mientras escuchas mi historia, que consideres la realidad de que hay innumerables personas en todo el mundo atrapadas en situaciones similares a las que mi hermana y yo vivimos. Viven bajo sistemas religiosos y culturales que tratan a los seres humanos como propiedad en lugar de como individuos creados a imagen de Dios. Y muchos de ellos están clamando al cielo por rescate tal como yo lo hice aquella noche desesperada de septiembre de 2017. Algunos han oído susurros sobre Jesucristo y sienten curiosidad por saber si la libertad que ven en los testimonios cristianos podría ser real también para ellos. Otros nunca han oído el nombre de Jesús pronunciado con amor y esperanza, solo como maldición o como nombre de un falso profeta. Pero todos necesitan saber que hay un Dios que ve su sufrimiento y que tiene el poder de liberarlos. El ministerio en el que estoy involucrado ahora opera casas seguras en 7 países y ha facilitado el rescate de cientos de personas en la última década. No solo proporcionamos rutas de escape físicas, sino sistemas de apoyo completos que incluyen asesoramiento de trauma, asistencia legal para solicitudes de asilo, programas de formación laboral, y lo más importante, mentoría espiritual para quienes desean aprender más sobre Jesucristo. Uno de los aspectos más poderosos de este trabajo es presenciar los efectos en cadena de cada rescate exitoso. Las personas que encuentran libertad en Cristo se convierten en faros de esperanza para sus amigos y familiares que siguen atrapados. Encuentran formas de compartir sus testimonios a través de redes sociales y canales de comunicación cifrados, difundiendo el mensaje de que la libertad es posible y de que Jesucristo ofrece un amor que trasciende fronteras culturales y religiosas. El hombre en que me he convertido a través de este viaje guarda poca semejanza con el príncipe roto que se arrodilló desesperado en el suelo de un palacio hace 8 años. Jesucristo no solo me rescató de la esclavitud física y espiritual, sino que me transformó en alguien que puede ofrecer esperanza a otros que caminan por valles similares de oscuridad. El dolor que soporté se ha convertido en el fundamento de un ministerio que trae gloria a Dios y libertad a sus hijos e hijas en todo el mundo. Si Jesús puede salvar a un príncipe saudí de las profundidades del infierno en la tierra, si puede redimir incluso a alguien que fue forzado a participar en tal maldad y hacerme limpio, puede salvar a cualquiera. Puede salvar a la mujer que escucha este testimonio y cree que su situación no tiene esperanza. Puede salvar al hombre que piensa que sus pecados son demasiado grandes para ser perdonados. Puede salvar al adolescente al que le han dicho que cuestionar la autoridad religiosa significa condenación eterna. Puede salvarte ahora mismo exactamente donde estás. El mismo Jesús que se me apareció en esa habitación del palacio está llamando tu nombre hoy. No tienes que seguir atrapado en la prisión en la que estés, ya sea física, emocional, espiritual o psicológica.
Jesús tiene la llave de cada cerradura que te ata y está esperando a que le llames con la misma desesperación y fe que yo expresé el 22 de septiembre de 2017. Me llamo Hamza. Tengo 28 años. Y el 22 de septiembre de 2017 mi vida cambió para siempre cuando Jesucristo me salvó de lo impensable. Nací en la realeza saudí, pero ese privilegio se convirtió en mi prisión. Lo que voy a contarte desafiará todo lo que crees saber sobre la familia, la fe y la libertad. Crecer en el Palacio Real de Arabia Saudí era como vivir dentro de una jaula dorada que se hacía más pequeña cada año. Los suelos de mármol bajo mis pies eran importados de Italia. Las lámparas de araña sobre mi cabeza estaban hechas del cristal más fino y las cortinas de seda que adornaban cada ventana costaban más de lo que la mayoría de la gente gana en toda una vida. Sin embargo, con cada día que pasaba, sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor. De niño creía que Alá me había bendecido al hacerme nacer en semejante privilegio. Mis días estaban llenos de tutores privados que me enseñaban caligrafía árabe, jurisprudencia islámica avanzada y la presencia imponente que se esperaba de un príncipe. Memorizaba largos pasajes del Corán con devoción genuina. Mi voz se hinchaba de orgullo al recitar las hermosas palabras con perfecto tajwid. Mi fe en Alá era pura y sincera. Realmente creía que vivía según su voluntad, protegido y resguardado dentro de los muros sagrados de nuestro complejo familiar. El palacio en sí era un mundo aparte, extendido por hectáreas de jardines perfectamente cuidados donde las fuentes sonaban día y noche. Mis recuerdos de la infancia están llenos del sonido de esa agua, del aroma del jazmín que florecía en parterres cuidadosamente atendidos y del roce de mi túnica mientras caminaba por corredores llenos de retratos de mis antepasados. Cada rostro en esos cuadros parecía observarme. Sus ojos seguían mis movimientos como si fueran guardianes de algún secreto antiguo que aún no había descubierto. Mi padre gobernaba nuestra casa con autoridad absoluta. Era un hombre cuya presencia llenaba cualquier habitación en la que entraba, cuya palabra era ley no solo en nuestra familia, sino en todo el reino. Cuando hablaba, todos escuchaban. Cuando sonreía, parecía que el sol salía de detrás de las nubes. Cuando su expresión se ensombrecía, todo el palacio contenía la respiración. Yo lo adoraba como solo un hijo puede adorar a su padre, pendiente de cada una de sus palabras y buscando su aprobación en todo lo que hacía. Mi madre se movía por la casa como una sombra grácil, siempre presente pero de alguna manera distante. Era hermosa como lo son las flores del desierto, delicada y perfectamente formada. Sin embargo, había algo en sus ojos que nunca logré entender del todo. Cuando me miraba, sobre todo a medida que crecía y empezaba a convertirme en un hombre joven, su mirada contenía una mezcla de amor y algo más, algo que parecía tristeza o tal vez advertencia. Extendía la mano para tocarme la cara con dedos temblorosos y luego la retiraba como si hubiera recordado algo doloroso. Pasaba mis días en relativo aislamiento del mundo exterior, como correspondía a un príncipe de mi categoría. Mis compañeros eran cuidadosamente seleccionados de otras familias nobles, chicos cuyos antecedentes habían sido investigados y aprobados exhaustivamente. Estudiábamos juntos, rezábamos juntos y compartíamos las ambiciones que tienen los jóvenes de nuestra posición. Hablaban de sus futuros papeles con entusiasmo, preguntándose qué alianzas forjarían sus padres, imaginando el poder que ejercerían y los legados que construirían. Sin embargo, incluso en esas conversaciones tan seguras de sí mismas empecé a notar corrientes extrañas. A veces mis amigos mencionaban tradiciones familiares que me parecían raras, costumbres que implicaban mantener puras las líneas de sangre y preservar el honor familiar mediante prácticas que nunca explicaban del todo. Cuando preguntaba, se miraban nerviosos y cambiaban de tema. Sus padres, cuando nos visitaban, me miraban con una mezcla de orgullo y complicidad que me ponía la piel de gallina, aunque no entendía por qué. Hazte esta pregunta: ¿cuándo la protección se convierte en prisión?
Empecé a sentir la respuesta mucho antes de poder expresarla con palabras. Al acercarme a mi cumpleaños número 18, la libertad que una vez di por sentada empezó a escapárseme como arena entre los dedos. Mis movimientos dentro del palacio se restringieron más. El acceso al mundo exterior, que siempre había sido limitado, se volvió casi inexistente. La conexión a Internet en mi habitación se vigilaba más de cerca y libros que antes estaban disponibles desaparecieron misteriosamente de la biblioteca del palacio. Mi padre empezó a dedicarme un tipo de atención diferente, cuando antes su afecto había sido paternal y protector. Ahora su mirada se detenía en mi físico en desarrollo de una manera que me hacía sentir profundamente incómodo. Comentaba lo fuerte y guapo que me estaba volviendo, como estaba creciendo para convertirse en alguien que traería gran honor al nombre de nuestra familia. Sus manos, cuando me tocaba el hombro o me agarraba el brazo, parecían quedarse más tiempo del necesario. Cuando me apartaba instintivamente, sus ojos brillaban con algo que parecía ira antes de que su expresión volviera a la máscara benevolente habitual. Las conversaciones que escuchaba a escondidas entre él y mi madre se hicieron más frecuentes y más intensas. Hablaban en voz baja de preservar nuestra línea de sangre real, de mantener la pureza que había hecho poderosa a nuestra familia durante generaciones. Captaba fragmentos de esas charlas, palabras sobre prácticas antiguas y obligaciones familiares que me retorcían el estómago de inquietud. Cuando se daban cuenta de que escuchaba, dejaban de hablar inmediatamente y me sonreían como si nada hubiera pasado. El comportamiento de mi madre se volvió aún más extraño y distante. A veces lloraba sin motivo aparente y luego se secaba rápidamente las lágrimas al darse cuenta de que la veía. Una vez la encontré rezando con una intensidad que me asustó. Su frente presionada contra la alfombra de oración tan fuerte que le dejó marcas en la piel. Cuando le pregunté qué le preocupaba, simplemente me miró con esos ojos tristes y sabios y dijo que rezaba por la misericordia de Alá sobre nuestra familia. Los familiares que visitaban el palacio parecían observarme con un hambre que me erizaba la piel. Mis tíos comentaban lo afortunado que era mi padre por tener un hijo tan fuerte, como nuestra línea de sangre había producido otro espécimen perfecto. Mis tías me examinaban como si fuera un semental premiado, comentando mi complexión, mi salud, mi evidente idoneidad para perpetuar el legado familiar. Sus hijos, mis primos, parecían saber algo que yo no, lanzándome miradas cargadas de secretos que aún no estaba preparado para entender. Al acercarme a mi cumpleaños número 20, los susurros se hicieron más urgentes, los planes más intensos. Mi padre anunció que había llegado el momento de iniciarme plenamente en las tradiciones sagradas, que había elegido la manera perfecta de preservar el honor y la sangre de nuestra familia. La persona seleccionada para este rito sagrado era mi hermana menor, Sara, una chica de 17 años a la que siempre había protegido con amor fraternal feroz. Acepté la noticia con la resignación que me habían inculcado desde el nacimiento. Este era el camino de nuestra gente, el sendero que Alá había trazado para los hijos de familias nobles. La ceremonia transcurrió en medio de incienso, oraciones antiguas y el peso aplastante de la expectativa. Avancé por los rituales como un sonámbulo, con el cuerpo presente pero la mente flotando en algún lugar por encima de lo que ocurría. Docenas de parientes varones celebraban lo que creían que era una unión sagrada. Mientras yo sentía que asistía a mi propio entierro, el puñal tradicional a mi lado parecía una cadena y el peso de las túnicas ceremoniales me oprimía los hombros como la carga de generaciones. Trajeron a mi hermana velada y temblorosa, educada y sumisa como se esperaba. Era hermosa como están entrenadas para serlo las mujeres reales, con rasgos delicados y un aire de gracia silenciosa fruto de toda una vida de obediencia. Cuando levantó el velo durante los ritos, su contacto fue suave. Me permitió una pequeña esperanza de que tal vez este vínculo concertado pudiera crecer hasta convertirse en algo parecido a la paz familiar. Esa esperanza murió de forma brutal esa misma noche.
Después de que se marchara el último invitado y el palacio quedara en silencio, mi padre me llevó a mí y a mi hermana a la cámara preparada. La habitación estaba decorada con velas y tapices antiguos, creando una atmósfera que debería haber sido solemne pero que resultaba ominosa bajo la luz parpadeante. Allí estaba yo, nervioso, intentando prepararme mentalmente para lo que creía que sería una consumación privada entre hermano y hermana en nombre de la pureza de sangre. Mi padre cerró la puerta y se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto. El orgullo benevolente de la ceremonia había desaparecido, sustituido por algo frío y posesivo. Hay cosas que debes entender sobre este rito, hijo mío, dijo con voz desprovista de toda calidez. Cosas que he esperado a revelarte hasta que estuvieras preparado. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero intenté mantener la compostura. ¿Qué cosas, padre?, pregunté con voz firme a pesar del creciente temor. No estás aquí simplemente para tomar a tu hermana como un hombre toma a una esposa, continuó sin apartar los ojos de los míos. Estás aquí para servir un propósito superior, preservar la pureza de nuestra línea de sangre real mediante métodos que nuestra familia ha practicado durante generaciones. Sentí que el corazón me latía con fuerza, aunque aún no entendía del todo el significado completo de sus palabras. No lo entiendo, dije, aunque una parte de mí empezaba a temer que lo entendía demasiado bien. Se acercó más, su mirada volviéndose aún más intensa. Tu hermana será compartida, primero por mí, luego por ti y por los ancianos que llevan la sangre más pura. Este arreglo asegura que cualquier hijo nazca con el linaje real más puro posible. Es un honor que solo se concede a los hijos más fuertes y dignos de nuestra casa. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor, las llamas de las velas parecían bailar en patrones salvajes y amenazantes. No, susurré sacudiendo la cabeza frenéticamente. Eso no puede ser verdad. Eso no es islámico. Eso no es lo que quiere Alá. Mi padre se rió, un sonido completamente vacío de humor. ¿Qué sabes tú de lo que quiere Alá? Eres joven y sin probar. Yo soy un líder religioso, un hombre que comprende los misterios más profundos de la fe que están ocultos al entendimiento común. He consultado con eruditos que conocen las antiguas costumbres, las prácticas que mantuvieron puras nuestras líneas de sangre mucho antes de que el mundo moderno intentara corromper nuestras tradiciones. Retrocedí un paso, con las piernas temblando tan violentamente que apenas podía sostenerme. No lo haré, dije con la voz ganando fuerza a pesar del terror. Esto está mal. Esto está prohibido. No tocaré a mi hermana y no te dejaré. Me golpeó en la cara con fuerza, la primera vez que alzaba la mano contra mí con ira. Aprenderás obediencia de una forma u otra. Esto es más grande que tus deseos individuales. Se trata de la continuación de una línea de sangre que ha gobernado durante siglos. Tu hermana ha aceptado su papel. Ahora aceptarás el tuyo o verás cómo sufre sola. Miré a Sara, mi hermana pequeña, llorando en silencio detrás del velo y la revelación me aplastó. Los ojos tristes de mi madre, su comportamiento distante, la forma en que se encogía al ser tocada, todo cobró un horrible sentido perfecto. Ella había nacido del mismo sistema. Generaciones de mujeres, y ahora también de hombres, forzadas a mantener la sangre pura. Esa noche comenzó una pesadilla que consumiría los siguientes años de mi vida. Aprendí que no había nadie a quien acudir en busca de ayuda, ninguna autoridad superior a los hombres que controlaban todos los aspectos de mi existencia. Mis protestas eran recibidas con palizas. Mi negativa traía castigo para mi hermana. Mis gritos no se oían más allá de las paredes de esa cámara. Mis lágrimas eran recibidas con burla o rabia.
La fe islámica que una vez me había dado consuelo se convirtió en fuente de tormento mientras mi padre retorcía conceptos religiosos para justificar sus actos. Hablaba de autoridad masculina absoluta, del deber sagrado de preservar la pureza familiar a cualquier precio, de prácticas antiguas que precedían las interpretaciones modernas de la ley islámica. Cuando citaba las prohibiciones del Corán, me golpeaba y me decía que era demasiado ignorante para comprender los misterios más profundos reservados para la élite. Mi madre, cuando por fin logré enfrentarla semanas después, solo pudo llorar y abrazarme mientras confesaba entre sollozos rotos que ella había sido tomada de la misma forma por su propio padre y hermano. Había rezado para que la tradición muriera con su generación, para que yo pudiera escapar del destino que había caído sobre las mujeres, y ahora también sobre los hombres, de nuestra familia. Pero el poder de mi padre era absoluto y no había donde huir dentro de los confines de nuestro mundo aislado. Pasé esos años oscuros en una crisis espiritual completa, cuestionando todo lo que alguna vez había creído sobre Alá, sobre la familia, sobre el propósito de la existencia humana. Si esta era la voluntad de Dios para sus siervos más privilegiados, entonces Dios era cruel o indiferente. Cualquier posibilidad me llenaba de una desesperación tan profunda que la muerte parecía una misericordia que me era negada. Los años siguientes se fundieron en una niebla de desesperación y búsqueda desesperada. En los raros momentos en que me dejaban solo, me encontré volviéndome al único lugar que aún era parcialmente accesible, Internet. El palacio tenía conexión inalámbrica para uso familiar, aunque estaba fuertemente vigilada y filtrada. Pero en mi desesperación empecé a encontrar formas de saltarme esas restricciones usando técnicas que aprendí de fragmentos de conversaciones con primos más jóvenes y hábiles con la tecnología. Tarde en la noche, cuando el palacio quedaba en silencio y mis captores por fin me dejaban en paz, me acurrucaba bajo las mantas con una tableta, con la pantalla apenas visible. El corazón me latía con terror ante la idea de ser descubierto, pero mi hambre espiritual se había vuelto más fuerte que el miedo. Empecé a buscar respuestas a preguntas que nunca me había atrevido a formular. ¿Por qué Alá permitía tanto sufrimiento? ¿Existían otras interpretaciones de la fe que no exigieran tanta crueldad? ¿Realmente quería Dios que las familias soportaran lo que nosotros estábamos soportando? Mis primeras búsquedas fueron tentativas y aún arraigadas en el pensamiento islámico. Busqué eruditos islámicos progresistas que ofrecieran perspectivas diferentes. Encontré cierto consuelo al descubrir que había musulmanes en todo el mundo que condenaban el tipo de trato que recibíamos, que argumentaban que tales prácticas violaban el verdadero espíritu del Islam. Pero incluso esas voces más ilustradas parecían ofrecer poca esperanza a alguien atrapado tan completamente como yo. Fue durante una de esas búsquedas nocturnas cuando me topé por primera vez con sitios web cristianos. Al principio los encontré por accidente mientras buscaba información sobre abusos dentro de familias religiosas. El primer testimonio cristiano que leí era de un joven de Yemen que había sido forzado a ritos similares de pureza de sangre y había escapado tras convertirse al cristianismo. Su historia resonó con la mía de una forma que a la vez consolaba y aterrorizaba. El terror venía de toda una vida de condicionamiento que me enseñó que el cristianismo era una fe corrompida, que Jesús era simplemente un profeta al que seguidores equivocados habían elevado erróneamente a la divinidad. Incluso leer material cristiano parecía una traición a todo lo que me habían enseñado a creer. Sin embargo, el consuelo era innegable. Ese hombre escribía sobre haber encontrado paz y dignidad en su relación con Jesucristo, sobre haber descubierto que Dios lo veía como un hijo amado y no como una herramienta para ser usada por los hombres. Me encontré volviendo a sitios cristianos noche tras noche, atraído por historias de transformación y esperanza que parecían imposibles dentro de mi comprensión actual de la fe. Cuanto más leía, más empecé a notar diferencias fundamentales entre el Jesús descrito en esos testimonios y el Alá al que había adorado toda mi vida. Jesús parecía buscar activamente a los quebrantados y los que sufren.
Elevaba a los débiles en lugar de aplastarlos. Hablaba de amor y redención en lugar de dominación y sumisión. Una noche descubrí un sitio web con testimonios específicamente de hombres musulmanes convertidos al cristianismo. Cada historia era más poderosa que la anterior. Hombres que habían escapado de roles forzados en sistemas familiares opresivos, que habían encontrado libertad de tradiciones religiosas retorcidas, que habían descubierto que Dios los amaba no por su fuerza o obediencia, sino simplemente porque eran sus hijos. Leí esas historias con lágrimas cayendo por mi rostro, apenas atreviéndome a creer que tal transformación fuera posible. La guerra interna que comenzó a librarse en mi mente y mi corazón fue casi insoportable. Cada instinto que poseía, cada creencia que me habían inculcado desde la infancia gritaba que estaba cometiendo el pecado imperdonable del shirk al siquiera considerar que Jesús pudiera ser algo más que un profeta. El miedo a la condenación eterna estaba tan profundamente grabado en mi psique que a veces borraba el historial y juraba no volver a mirar esos materiales. Pero el hambre espiritual era más fuerte que el miedo. Cada día traía nuevas humillaciones y abusos de mi padre y los ancianos, y con cada día que pasaba el Dios del Islam parecía más distante e indiferente. Mis oraciones parecían rebotar en el techo, encontrando solo silencio. Por eso te pregunto, cuando te estás ahogando en una oscuridad tan absoluta que no ves ninguna esperanza de rescate, ¿importa qué cuerda te lancen? Para mí, esa cuerda empezó a tomar la forma de Jesucristo, aunque era demasiado cobarde para agarrarla directamente. Mi primera oración tentativa a Jesús llegó durante una noche especialmente brutal a finales de 2016. Mi padre había sido especialmente cruel y los ancianos habían mostrado un nivel de depravación que me dejó roto tanto física como emocionalmente. Mientras yacía solo después, con el cuerpo dolorido y el espíritu completamente destrozado, me encontré susurrando palabras que nunca había pronunciado. Jesús, susurré en la oscuridad, apenas audible incluso para mí mismo. Si eres real, si realmente amas a los quebrantados como dicen estas historias, por favor ayúdame. No sé si puedes oírme y no sé si rezarte me manda al infierno, pero no tengo a dónde más acudir. La respuesta fue inmediata y completamente inesperada. En lugar de la culpa y el miedo aplastantes que esperaba sentir, experimenté una sensación cálida que parecía envolver todo mi cuerpo. No fue dramática ni abrumadora, pero era inconfundiblemente real. Por primera vez en años sentí una paz que parecía venir de fuera de mí mismo. El dolor no desapareció, pero se volvió soportable de una forma que nunca antes lo había sido. Esa experiencia me aterrorizó y me animó al mismo tiempo. Empecé a rezar a Jesús con más regularidad, aunque siempre en secreto y siempre con tremenda culpa y miedo. Rezaba durante el día cuando estaba solo, pidiéndole fuerza para proteger a mi hermana y soportar cualquier nuevo horror que nos esperara. Rezaba por la noche, pidiéndole que protegiera nuestras mentes y espíritus aunque aún no pudiera proteger nuestros cuerpos. Cuanto más rezaba a Jesús, más empecé a notar cambios en mi perspectiva. La desesperación que amenazaba con consumirme por completo empezó a levantarse ligeramente. Comencé a creer, contra toda evidencia, que nuestra situación tal vez no fuera permanente. Donde Alá había parecido distante e indiferente, Jesús se sentía presente y compasivo. Donde las enseñanzas islámicas tal como se practicaban en mi familia parecían justificar nuestro sufrimiento, el Jesús que estaba conociendo lo oponía activamente. Empecé a leer la Biblia en línea, comenzando por los libros del Nuevo Testamento que se centraban específicamente en las enseñanzas y acciones de Jesús. El contraste entre el Jesús que descubrí en las Escrituras y los líderes religiosos que controlaban mi vida no podía ser más marcado. Jesús defendía a los vulnerables en lugar de explotarlos. Elevaba a mujeres y niños a posiciones de respeto y dignidad. Hablaba con dureza contra los hombres que abusaban de su poder y autoridad. El Sermón del Monte se convirtió en mi refugio secreto.
Las palabras de Jesús sobre el cuidado de Dios por los gorriones y los lirios del campo hablaban directamente a mi sentimiento de inutilidad y abandono. Si Dios cuidaba de criaturas tan pequeñas y aparentemente insignificantes, tal vez también se preocupaba por mí y por mi hermana. La promesa de Jesús de que los que lloran serían consolados me dio esperanza de que nuestras lágrimas no caían desapercibidas. Empecé a entender que el Dios revelado a través de Jesucristo era fundamentalmente diferente del Alá al que había adorado. No era simplemente una diferencia de nombres o expresiones culturales del mismo ser divino. Era una comprensión completamente distinta del carácter de Dios y de su relación con la humanidad. El Dios de Jesucristo parecía perseguir a los quebrantados y los que sufren con amor activo. Mientras que el Alá de mi experiencia exigía sumisión y ofrecía poco consuelo a cambio. El miedo a la blasfemia siguió luchando contra mi creciente atracción por Jesús. Pero la desesperación resultó más fuerte que el condicionamiento teológico. Mi situación empeoraba en lugar de mejorar. Mi padre y los ancianos hablaban de planes para asegurar que mi hermana quedara embarazada pronto y la idea de traer un hijo a esta pesadilla me llenaba de horror. Me di cuenta de que me acercaba rápidamente a un punto de no retorno donde el escape sería imposible y nuestro destino quedaría sellado para siempre. Hué durante ese periodo de desesperación creciente cuando tomé la decisión de rezar a Jesús con completa sinceridad, en lugar de los susurros llenos de culpa que había estado ofreciendo.